Y bueno, en definitiva, un sinfín de eventos y un procedimiento como todo el mundo, ¿no? Al principio empezamos pues jugando de modo casual, yendo a cibercafés y lo típico que todo el mundo hace, hasta que te das cuenta que tus habilidades te permiten un poco más y además también desconoces un poco todo lo que viene, ¿no? Porque siempre hemos estado como etiquetados y un poco... Sí que es verdad que hemos evolucionado, ¿no? Y sobre todo aquí en España, que siempre hemos sido un país que ha ido en desventaja en comparación de otros. A día de hoy, como decía Marcos, podemos decir que vivimos de esto, tenemos nuestra cotización, tenemos nuestra seguridad social, somos unos empleados más dentro de nuestras empresas. Las empresas en el mundo cotidiano pues serían como Vodafone o como otras, en nuestro caso son los clubes, en mi caso Giants, en su caso G2 Vodafone. Y este es un poco el resumen a grosso modo, ¿no? Ahora entraremos un poco más en detalle, pero en definitiva este es un poco el resumen de nuestra vida como profesional. Una pregunta para que no se llama mucha gente, ¿qué es el Counter-Strike? ¿Qué es vuestra especialización total, vuestra especialidad? ¿Jugáis solo a eso? ¿Qué es y cómo se juega? ¿Qué es y cómo se juega? Algo pues, ultra básico explicado, es un juego de disparos, se puede llamar, un juego de shooter, de primera persona. Y yo siempre lo digo de una manera muy simple, es un polis y cacos, es un policías contra ladrones, ¿no? Pero en este caso no son ladrones y son unos individuos que quieren plantar una bomba, ¿vale? Y es terroristas contra antiterroristas, básicamente. Al final es un juego táctico, quiere decir que siempre se vende un poco la historia de es muy bélico, estáis aquí peleando y demás, pero lo que prima es la estrategia. Y lo que yo primero os quería preguntar, porque en la mesa anterior o en la charla anterior se estaba hablando de jugar casual, de ser amateur, de estar en casa, ¿no? Con gallumbos, no sé, con el mando de la Play. ¿En qué momento pasa esto, o para vosotros en concreto, cuándo pasó de ser un juego por fan, ¿no? Con amigos y demás, a ser lo que es ahora para vosotros? ¿Quieres contestar tú? Sí, yo creo que vais a contestar los dos, así que... Vaya, hombre. Yo creo que también un poco según la personalidad del jugador, de la persona, ¿no? Quiero decir, al final tú como persona o como tal tienes ambiciones, ¿no? Y tú te das cuenta que eso, como va más, tu ambición es querer ser profesional de esto. Al principio, como dije, todo el mundo empieza a jugar por diversión, empieza a jugar por los amigos, por la familia, por el primo, por lo que sea. En mi caso en particular, yo simplemente fui porque, ya lo he contado siempre, tuve una lesión, yo jugaba al fútbol semiprofesional y tuve que dejar de jugar al fútbol y un compañero mío me dijo, oye, vamos a probar esto, que han abierto un ciber al lado de casa. Y ahí empezó todo, quiero decir, al final ahí empecé a jugar partidas, vi que tenía ciertas habilidades y además que era un mundo que teníamos que descubrir. Y en ese proceso es cuando yo me di cuenta que mi objetivo era intentar ser el mejor o intentar competir a nivel internacional en el juego en el que más me gustaba, que en este caso era el Counter-Strike 1.6, no el CSGO actual. En ese entonces era casi impensable que fuese algo a título más profesional, aunque ya había algunas figuras internacionales que podían vivir de esto, en España era completamente impensable, pero aún así el espíritu un poco de la competitividad y de querer ser el mejor, pues te sigue llevando un poco. ¿Es más importante tener ese espíritu de competitividad para llegar a un punto profesional, o tienes que ser bueno, o todo el mundo puede directamente decir, yo quiero dedicarme a esto y... Hombre, yo creo que esto es como cualquier trabajo, ¿no? O sea, si tú te desvives por él, trabajas para él, le dedicas tiempo, está claro que siempre hay un punto, hay un exponente que es de talento natural, de que has nacido para esto, como en todos los trabajos también, pero es como todos los trabajos también, tienes que dar mucha dedicación, muchas horas, saber invertir el tiempo, y sí, claro, cualquiera es capaz. Bueno, si hablamos de horas, seguramente que más horas que muchos otros trabajos. Sí, hombre. Hablemos del día a día, de cómo empieza un día para un jugador profesional de eSports. En el momento en el que dices, yo ya soy jugador, ya pertenezco a un club, yo ya tengo, pues lo que decía, ¿no? Seguridad social, un trabajo, tal, lo considero como tal. ¿Cómo empieza y cómo te gestionas el día? Bueno, al final depende también de cada equipo, cada club tiene su horario establecido, ¿no? En nuestro caso, pues empezamos a trabajar a partir de las 3 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche, pero sí que es cierto que durante la mañana, evidentemente te levantas, haces tus cosas fuera de lo que es tu vida laboral, pero empezamos a las 3 a entrenar. Esto significa que seguramente a las 12 ya has empezado a trabajar para preparar todos los planteamientos. Justo después de comer, ahí con el sueño. Sí, también es verdad que dependemos mucho de los horarios que otros equipos internacionales tienen, ¿no? Dependemos, porque al final tú dices, un equipo de fútbol, ¿cómo entrenas? Entrenan a diario entre ellos mismos, es decir, hacen métodos de entrenamiento diferentes. Nosotros, si lo extrapolamos a nuestro deporte o a nuestro trabajo, dependemos de ciertos equipos para poder entrenar, es decir, al final podemos entrenar nuestras mecánicas, nuestras dinámicas y nuestras estrategias, pero necesitamos a alguien para poder compartir o entrenar esas estrategias. Claro, hay factores del entrenamiento que se pueden hacer solos, pero la gran mayoría y lo más importante se tiene que hacer frente a otros equipos. Entonces, los equipos extranjeros, que suele ser generalmente contra los que entrenamos, solemos entrenar más contra equipos extranjeros que equipos nacionales, tienen digamos que esto es también como el fútbol o como todos los deportes, ¿no? Cada país o cada esencia de fútbol tiene su esencia, su metagame, ¿no? Su estilo de juego, y está muy bien entrenar contra extranjeros porque siempre te hace ver un poco
en lo que son las diferentes tendencias de juego, ¿no? Te hace abrirte más la cabeza, abrirte más la mente. Y como decía, pues esta gente tiene también unos horarios muy estrictos y tú, como no te intentes un poco medio amoldar a esa tendencia de horarios, es difícil luego para ti poder llevar una dinámica de entrenamiento, pues a lo mejor decirte a las 4 un partido, a las 5 otro partido, a las 6 síntesis de los dos partidos que hemos jugado antes, a las 7 otro, a las 8 otro y a las 9 otro. Pues eso, si lo hicieras desde, no sé, desde las 8 de la tarde, pues a lo mejor a las 9 o 10 de la noche ya no tienes entrenamientos y te tienes que buscar la vida. Perdona, para que me haga una idea, es como si el Madrid pudiese entrenar contra un equipo de otra liga. Exacto. Eso es. Por las tardes. Eso es. Eso es. Es muy loco eso, ¿eh? Es muy loco, sí. Pero, ¿jugáis contra equipos mejores o peores que vosotros? O sea, ¿el Madrid entrena contra el de Nueva York, que es donde van todos los viejos del Madrid? ¿O no? ¿O es contra el PSG? O Hay de contra... todo. Sí, hay de todo. Nuestra intención siempre es buscar entrenar contra mejores equipos que nosotros, es decir, equipos consolidados a nivel internacional para poder ver nuestras debilidades y nuestras carencias. Porque ¿Y eso no desvela cómo vais a comportaros cuando os veáis de verdad en un...? Sí, en cierto modo sí, te da unos indicios y unas nociones de cómo vas de preparado hacia el evento. Es decir, si tú te has tirado una semana entrenando o trabajando, llamémosle trabajar, a mí me gusta aplicar el término trabajar en lugar de entrenar. Si llevas una semana trabajando y obtienes malos resultados, aunque sean solo entrenos, eso ya dictamina que algo está funcionando mal o que no estás en el mejor estado de forma posible, ¿no? También luego aquí entra, es lo que hablamos de los horarios. Por ejemplo, nosotros, en el caso de mi club, de mi equipo, entrenamos de domingo a jueves. Entrenamos de 3 a 9 de la noche, pero esto no quita que, teniendo en cuenta que somos, por ejemplo, ellos o Movistar Riders, que son los equipos mejores consolidados o mejores considerados en España, tenemos dos competiciones nacionales a la semana y luego 2 internacionales por media, con lo cual esto significa que seguramente tu jornada laboral sea de lunes a domingo entrenando o compitiendo o trabajando desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque tenemos que participar en clasificatorios cerrados con el fin de viajar y competir en estos eventos internacionales que nosotros queremos competir o son nuestro objetivo. Luego pasa que no nos clasificamos por X motivos o factores, ¿no? Pero al final nuestra jornada laboral muchas veces durante un mes o durante mes y medio son de más de 12 horas al día. Y ya mucho tiempo. Y de normal casi también de 12 horas al día, porque hay que puntualizar que hay cosas que no son exactamente igual que en el fútbol, pero sí son parecidas. Por ejemplo, están el entrenamiento de equipo o el trabajo de equipo y luego está tu trabajo individual. Pero ¿quién os pone, por ejemplo, todas esas rutinas? ¿Quién decide en el club? Es que no hay una ciencia exacta. Yo creo que ahora mismo están empezando a salir ya licenciaturas y especializaciones de estudios en eSports, pero eso, para nosotros que llevamos desde el año 99 jugando, eso no ha existido. La intuición, ¿no? Eso todo era una ciencia y una fórmula de autoconocimiento que te vas haciendo tú. Pero ahora, por ejemplo, que clubes como los vuestros están ya teniendo un cuerpo técnico, gestionando un poco las cosas diferentes. No sé si vivís juntos en Gaming House, tú creo que no. No. Tú tampoco. Pero hay equipos que sí, que viven todos juntos. Es. Sobre todo en League of Legends se ve muchísimo más que en sí. Counter, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Qué explicación os da? ¿O sois los jugadores mismos que...? O sea, nosotros siempre nos hemos aplicado nuestras propias fórmulas. Al final somos los jugadores los que conocemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, entendemos de eso y buscamos un poco diferentes maneras de seguir progresando, ¿no? Pero es cierto que una cosa que antes no teníamos y hoy sí es infraestructura, que es a lo que te refieres, que es un poco pues tener la figura pues de un psicólogo, de un entrenador, de un asistente, incluso de un nutricionista que también ayuda. Que por cierto, es algo yo creo que obligatorio en cualquier club o en cualquier estructura de deportes electrónicos. ¿Todos los papeles que ha dicho él? ¿O? Incluso más si es necesario. Al final es encontrar la fórmula, ¿no? Pero a bote pronto yo creo que el entrenador y el psicólogo, un mental coach, llamémosle X, porque ¿Tenéis en vuestros equipos? Sí. Sí. ¿Y hay alguna ocasión, alguna anécdota que digáis aquí, me pasó esto gracias al mental coach? Muchas, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en nuestro caso, y un poco también en el caso de Marcos, somos gente que hemos sido considerados autodidactas en el hecho de que, como él dice, hemos tenido que buscarnos las castañas. Claro, el hecho de ser tan veterano y tener quizá la visión de haberlo vivido sin ayuda, y ahora, ¿qué os hace sentir o qué os hace ver que a lo mejor los demás no ven? Por lo menos la figura del entrenador siempre está ahí para darte cuenta, en primer lugar, que no es tan bueno como tú te crees, y en segundo lugar que el equipo tiene más debilidades de lo que todo el equipo se cree. Y eso, si no tienes una persona externa o que tenga una visión panorámica de todo lo que está sucediendo y más objetiva, tú como jugador, porque al final cualquier jugador en este planeta, en cualquier deporte, tiene cierto ego, entonces es muy difícil competir y combatir al ego, porque después de tantos años, después de haber conseguido lo que has conseguido, es difícil que alguien te diga, oye, que esto no lo estás haciendo tan bien. No es que lo estés haciendo mal, sino que no lo haces tan bien. Sí. ¿Y es fácil aceptar que te lo diga un tercero? No es fácil, llevas tú... no es fácil. Lo que sí que es verdad que tienes que ser flexible y al final entender que esto es muy evolutivo y que te tienes que adaptar a lo que está sucediendo como así a las nuevas tecnologías. Y por supuesto la figura de un entrenador o de un mental coach tienes que ser muy
predispuesto a querer escucharlo, a querer aplicar esas fórmulas o esos métodos que te están diciendo, pero por el mero hecho de que es por tu bien en primer lugar y en segundo lugar por el bien de tu equipo. Y ahora estaba pensando, ¿quién es un buen mental coach? ¿Alguien que ha jugado y os puede entender mejor o da igual? No, yo creo que un mental coach se debe, o sea, esa gente se ha formado en lo que es lo genérico de lo que es pues a lo mejor un punto motivacional, emocional o psicológico de la mente humana, independientemente del deporte. Sí que es verdad que a lo mejor está enfocado en deportes, pero no tiene que ser necesariamente en deportes electrónicos. Sin embargo, yo sí que pienso que aunque no necesariamente, desde mi humilde opinión, sí que veo que es necesario que un coach, un entrenador de ese equipo, de ese juego, sí que es un hándicap que haya sido jugador anteriormente, incluso que haya competido. ¿Un hándicap? Sí, es un hándicap, que haya competido a lo mejor en la escena española, en este caso, por ejemplo. Yo he tenido entrenadores que han sido jugadores en la escena de la 1.6, del Counter-Strike antiguo, y he tenido entrenadores que no han sido jugadores, pero son buenos entrenadores, y notas el contraste. Yo noto la diferencia, ¿sabes? Entonces, eso siempre suma, ¿no? Igual que un mental coach, que haya sido mental coach de un equipo de baloncesto, o que ya haya sido mental coach de equipos de League of Legends o de Counter-Strike, siempre vas a notar un poco la diferencia porque ya está más familiarizado con eso. Una pregunta, chicos, que como espectador, por ejemplo, de la liga, que solo veo ponerlo en la tele y ver partidos, veo una cosa de los profesionales que me sorprende, que de repente a veces los equipos se vienen abajo súper fácil. O sea, los chavales son los mejores del mundo, están jugando contra otros tíos que son también de los mejores del mundo, en una élite absurda, o sea, en el pico del pico, pero de repente un equipo puede en un momento venirse abajo con especial facilidad. Sí, o sea, y me hace pensar que tiene que ver con el deporte en sí, con este tipo de deporte, y cómo manejas tu frustración contra un gráfico o contra... De hecho, hay un caso para nunca eso. lo he oído, nunca nadie me ha explicado eso. No, sí tienes toda la razón del mundo, y además es algo que en España, por desgracia, no sucede mucho en nuestros equipos, porque yo creo que nuestro mayor defecto es que no somos fuertes mentalmente, así como otros países, ya por cultura, pero tú miras suecos o nórdicos en general y todos son muy fuertes mentalmente. Da igual que les hayan metido 14 rondas, que ellos están convencidos de que te van a meter 15. Y a lo que tú explicabas un poco, y como anécdota, hay un equipo danés, que es uno de los mejores equipos del mundo, que se llama Astralis. Este equipo era un equipo conocido por llegar a cuartos de final, semifinales o finales y nunca ganar un evento. ¿Qué pasó? Que contrataron a una psicóloga deportiva que no tenía nada que ver con ellos, ni conocía los esports, sin embargo se adentró en el mundo, y gracias a esta psicóloga deportiva consiguieron durante 3-4 meses llegar a estas finales y ganar estas finales. Es decir, que la psicóloga lo que hizo es quitarles ese bloqueo mental que tenían, que era conocido como Choke Astralis el equipo por esto. Y es como anécdota, ¿no? Para que veas la influencia y la importancia que tiene una figura externa de lo que estamos hablando de un equipo. Es decir, un equipo que no llegaba nunca a estos puntos, y si llegaba los perdía, gracias a ella logró quitarles ese bloqueo y ganar estos ahora momentos. ahora que dices esto, este fin de semana que teníais competición en las finales de Telemaster, vosotros llegasteis a la final y no conseguisteis el título, y hablando que estábamos de la preparación y demás de los equipos, ¿cómo vais a afrontar, por ejemplo, esta final? ¿Qué cosa vais a cambiar pues vosotros en vuestra casa para conseguir ganar, pues vosotros también para pasar hasta la final? A ver, esto es como todo, ¿no? Es que esto es como en ¿Qué todos cambios los vais a deportes. introducir? Claro, o sea, tú haces una preparación, tú ya llevas preparando una fase regular que lleva pues 3 o 4 meses jugándose, ya te has enfrentado contra los equipos 1 o 2 veces, entonces ya tú vas enseñando tus cartas, ¿sabes? Los equipos también enseñan tus cartas. ¿Vale la usas pena sus hacer cartas. cambios de última hora? ¿O No es que o vais a hayas lo cambios de seguro? última hora, o sea, hay en la manga, ¿no? hay preparaciones, claro, hay preparaciones de cosas ya pre-evento que ya te vas concienciando tú tiempo atrás, que no enseñas, que no muestras, para luego en el evento poder tener esa carta oculta para sorprender al rival o tal. Esto es un poco como... Es eso, es preparación y el factor sorpresa que te guarda siempre ahí. Yo creo que eso lo hacemos todos los equipos. Sí, por ejemplo, Marcos y yo... Pero habláis de factor sorpresa en el juego, supongo, o también vais a incluir el tema mental. Alguien que os diga, oye, vamos a hacer una Hombre, vuelta. esa preparación yo creo que nunca la preparas a título de sorpresa, ¿no? Tú mismo en tus adentros dentro del equipo sabes lo que se está cociendo, en todas las casas cuecen habas, y siempre buscas un poco tener esa fortaleza psicológica que no tienes que demostrar al rival ni sorprender de ninguna manera, solo llevas tú encima y luego eso se ve reflejado en los resultados. Sin embargo, la preparación ya dentro de los mapas o dentro del juego sí que es ese factor sorpresa. No sé cómo vamos de tiempo, solo quería preguntar, ¿tenéis una dieta especial? En cierto modo nos están inculcando a tenerla.
Por mi caso sí, porque es algo que vivo a diario con mi pareja y supongo que Marcos también en la suya más o menos, pero somos bastante dejados por norma general los jugadores profesionales y sí que es verdad que la evolución y otras cosas que entran dentro de es que nos cambian las dietas y el crecer también, inculcar, sí, crecer ya no más, pero... Pues estáis viendo que están tomando sitio los jugadores del Riders Movistar y del G2 Vodafone. Vamos a ver una pachanga entre el Real Madrid y el Barça, desde como si de repente se pusieran aquí y dieran una pachanga el Real Madrid y el Barça de todo esto que estamos hablando, que me parece flipante, ¿no? Que los tengamos aquí. Un aplauso para ellos, de verdad, porque... yo quería introducir una pregunta que me interesa un montón. Lo llamo, yo estoy los sábados en la SER por la mañana en la tertulia política y lo llamamos la pregunta Javier del Pino, y es ¿cuánto dinero ganáis haciendo esto? Buena pregunta. ¿Se gana dinero haciendo esto? Sí, porque me parece muy interesante, porque en este tipo de actividades que son extrañas y para la gente los lleva a la tierra y lo entiende mucho mejor cuando se habla de números, ¿no? De números, sí. A ver, hay casos y casos. A nivel internacional, claro, sí. A nivel internacional, los mejores equipos del mundo, hablamos que el otro día salió una noticia que SK, el equipo brasileño, que es uno de los mejores equipos del mundo, ha llegado a $3 millones solo en premios en 4 meses. Ese es el dinero que han ganado ellos para su equipo. Solo en premios. El salario es estar entre unos 20.000 y 30.000 al mes. Nosotros obviamente no nos acercamos ni mucho menos, pero superamos la media con creces del salario base. El salario mínimo interprofesional de este país, eso es. Y oscilan. O sea, hay gente que cobra mucho más, hay gente que... pues... ¿Hay fichajes? Sí, sí. Claro. O sea, yo quiero fichar a un... Hay épocas de fichaje. Desde la liga intentamos proteger un poco al club y al equipo en sí, de que se centre más en el trabajo en equipo y abrir la temporada, el momento de fichajes para que puedan hacer esos cambios. Y también tienen un límite de fichajes. Sí, ha habido problemas en la escena española, pues había mucha inestabilidad en los equipos, había muchas traiciones, entonces también las competiciones como SL sí que es verdad que han ayudado mucho a, digamos, a estabilizar a los equipos, a tener un poco la concienciación de trabajar 5 personas y persistir esas 5 personas, y la temporada de fichajes ayuda a eso. Yo creo que es la clave, para ayudar a profesionalizar un poco el sector, porque está todo como muy dejado de la mano ahí. Y luego cifras en fichajes, por ejemplo, un jugador Borneo que fichó por un equipo que se llama Face, pagaron $500.000 por él. Y en cuestión de 2 meses ya estaba amortizado el fichaje porque ya ganaron X eventos, etcétera, etcétera. Al final, las cifras cada vez más van a ser como el deporte tradicional. Da la sensación, ¿no?, que con la llegada de fans en un volumen serio, ya cada uno puede contabilizar el dinero que mueve. Yo como jugador estoy moviendo esto, valgo tanto, sí, ya hay cláusulas, ya hay una temporada de fichajes. Es exactamente igual que cualquier otro deporte. Se está haciendo cada vez más partidos y nunca va a poder ser igual. Siempre va a haber cosas que no se pueden asemejar, pero esa en concreto sí. Ana, una pregunta más y haremos un parón de 3 minutos para que ellos se preparen y ver esta partida, digamos, pachanga, que va a ser el Counter-Strike, creo. Sí. Entre los dos equipos número 1 de España. Pues yo os diría que me contaréis un poco vuestro futuro, es decir, en los eSports hay futuro dentro de los eSports, o no queréis directamente cuando dejéis de jugar decidís dejo el ratón, el teclado y me voy a otro lado. Lo hay, por supuesto que lo hay. En mi caso, después de cuando me retiré como jugador, mis intenciones de seguir ligado a los eSports, ya sea como entrenador, sea como director, sea como... Que de hecho ya haces de caster también. Sí, ya estoy como analista también en muchos de los eventos, con lo cual siempre va a haber un espacio y un lugar siempre y cuando te lo trabajes, obviamente, como todo, ¿no? Pero obviamente los eSports es el futuro presente y eso lo tenemos que aceptar y amoldarnos como tal, con lo cual si por mí fuera y me preguntas, Ana, yo quiero estar ligado a los eSports, sea como sea. Y no es por vivir del cuento, hay que trabajarlo, o sea, hay que trabajarlo. La gente piensa que por ser jugador dices, te ganas la vida jugando a los videojuegos, ¿cómo te lo tienes que pasar? Eso es como en el tenis y en el fútbol y demás, no todos los jugadores al retirarse están trabajando de entrenador, eso o de comentarista. Entras en la figura dentro del sector, unas figuras parecidas, eso es analista, entrenador, manager, director deportivo, siempre, o sea, uno, cuando esto es pasional o es vocacional, siempre te quieres dedicar a ello, sea un poco de lo que sea, porque te gusta. Pues un aplauso a Ana Oliveras, a Musambani y a Aero. Gracias por enseñarnos cómo es la vida de un jugador profesional. Y vamos a dejar los 3 minutos para que se coloquen todos.